Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 18 de octubre del año 2024. Vamos a comenzar con algo de historia. Los acontecimientos más importantes de un día como hoy, 18 de octubre del año 2024. Efemérides. En el año 646, en Toledo, España, se celebra el Séptimo Concilio de Toledo. En el año 1009, en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es destruida sin razón por el califa Al-Hakim bin Amiriyah. En el año de 1519, en Cholula, actual Puebla, actual México, las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés terminan la batalla de Cholula-Puebla, después de 2 días de haberse iniciado. Se dice que en este enfrentamiento habrían fallecido hasta 6,000 personas. No hay una cifra exacta, unos dicen que fallecieron entre 4 y 6,000 personas. Vamos a hablar de este tema. En su avanzar a la Tenochtitlan, las tropas de Cortés, él fue haciendo alianza con distintos pueblos. Hizo alianza con los totonacas en Zempoala, a los cuales liberó de la creencia en demonios y de los asesinatos rituales. Echó a rodar escaleras abajo los ídolos ante los cuales ofrendaban la vida de personas inocentes. También, tras pelear durante un tiempo con los tlaxcaltecas, que habían sido enviados por el Imperio Mexica a enfrentarse con los españoles, termina haciendo una alianza. Entonces, todos estos pueblos, el totonaca y el tlaxcalteca, en ese año de 1519, ya tenían alianza con Cortés contra el Imperio Mexica. Las trampas cobardes que iba poniendo Moctezuma en el camino a Hernán Cortés era que enviaba a otros pueblos a atacar a los españoles y decir que no había sido él, que no habían sido los mexicas. Estas trampas no le salieron bien y terminaron en tragedia para los esclavistas mexicas y sus aliados, entre sus aliados, por ejemplo, los cholultecas. Porque Cortés tuvo la habilidad política, la habilidad diplomática de entenderse con aquellos pueblos que estaban hartos de la esclavitud del Imperio Mexica y Moctezuma, y reclamaban venganza, y esta era la oportunidad de vengarse de los maltratos del Imperio Mexica. Moctezuma quería generar distintos enfrentamientos, problemas, para que no pudieran hacer alianza con Hernán Cortés. Pero Cortés había pactado con gobernantes tlaxcaltecas como Jincontecatl Huehue, conocido como el Viejo, Maxicatzin, Citlalpopocatzin, Hueyolotzin, entre otros, que ya incluso habían sido bautizados a la fe cristiana y que todavía con sus costumbres indígenas le regalaban mujeres a los españoles, según ellos en símbolo de amistad, ya que los indios de Mesoamérica no veían en las mujeres más que una mercancía, un bien, como puede ser un caballo, un perro, pues veían a las mujeres como esclavas sexuales. Eso que también se acaba con la evangelización. ¿Cómo era la trampa que había ideado Moctezuma? Bueno, pues con hipocresía, Moctezuma mandó a unos mensajeros para que le dijeran a Hernán Cortés que se fueran a Cholula, porque el camino era largo para llegar a la Tenochtitlan. Entonces, que se fueran a Cholula y que ahí serían bien recibidos.
solo que las tropas tlaxcaltecas, que serían como unos 3,000 guerreros indios, no debían de ir a Cholula porque los cholultecas no tolerarían la presencia de los tlaxcaltecas porque eran sus enemigos. Moctezuma era el que estaba manipulando todo. Detrás, él era el que manipulaba todo. Que los tlaxcaltecas no podían entrar a Cholula que porque era una ciudad sagrada, algo así, ¿no? Creo que había muchos templos de adoración a los ídolos. De esa forma, quería que los españoles estuvieran indefensos entrando en una ciudad que era una trampa. Y ya estando dentro de Cholula, Moctezuma planeó que llegaran 20,000 guerreros mexicas y que asesinaran a todos los españoles. Moctezuma, como todos sus ancestros, era un asesino a traición. Le encantaba mentir, poner trampas y matar por la espalda. Esa cobardía de Moctezuma la terminará pagando muy caro. Recordemos, por ejemplo, lo que hizo otro gobernante, creo que 2 siglos antes. Tezosomoc invitó a los gobernantes de lo que ahora es actualmente el Estado de México. El gobernante, por ejemplo, de Cuautitlán, en este momento no recuerdo su nombre, lo invitó como a una fiesta. Tan pronto entró a la fiesta, lo asesinó. Así eran las trampas que ponían estos caudillos, estos dictadores indígenas. Todo a traición, todo con trampas, todo con mentiras. Entonces, pues esto se hubiera concretado y ahí se hubiera acabado la conquista, ahí se hubiera truncado el futuro de México por un tiempo, porque la trampa era esa: atraparlos en Cholula y masacrarlos. Sin embargo, alguien le informó de lo que quería hacer Moctezuma a los españoles. Alguien traicionó el plan de Moctezuma. Entonces comenzó la batalla en Cholula y a esto pues la extrema izquierda, posteriormente ya a nuestro tiempo, ya en nuestro siglo vamos a decir, pues la extrema izquierda llama esto infundadamente como la masacre de Cholula, una masacre que dicen fue infundada, cobarde, perversa por parte de Hernán Cortés. Nada de eso, vamos a explicar más qué fue lo que ocurrió. La Malitzin, que es llamada la Malinche, los españoles la bautizaron como Doña Marina, un nombre más decente, pues ella fue la que habló, al parecer, con una anciana de la ciudad de Cholula, y ella le dijo lo que estaban planeando hacer. En las cartas que envía Hernán Cortés a su majestad el rey Carlos V, describe a Cholula como una ciudad parecida a Venecia. Describe más de 20,000 casas y 365 templos de adoración idolátrica, de adoración a dioses falsos. Era tal el plan de la trampa, había fundamentos por los cuales también Hernán Cortés se dio cuenta de la trampa que estaban preparando. En las calles principales, los indios habían hecho hoyos para que los caballos quedaran atrapados, porque sabían que estos animales eran rápidos, y entonces pudieran asesinar a los españoles. Los cholultecas también tenían un comportamiento extraño. Cuando ellos se preparaban para la guerra, asesinaban a niños indefensos, a los dioses de la guerra. Y si se suponía que el recibimiento de Cortés era en son de paz, no se explicaban los españoles por qué estaban asesinando a tantos niños indígenas, a esos demonios, a esos ídolos falsos, que indicaba que se estaban preparando para la guerra. Otra cosa que seguramente este aspecto también lo van a tratar, también lo han de estar ocultando los pseudohistoriadores comunistas y de la extrema izquierda, que son hoy día, también tengo que comentarlo, son hoy día los que están defendiendo al pederasta Evo Morales, un dictador en Bolivia durante 14 años.
amigo del dictador Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces los que más atacaron a los cholultecas, a los pobladores de Cholula, fueron los refuerzos que solicitó Hernán Cortés. De momento había arrestado a la élite, ¿no? A la élite de la ciudad por la traición que se estaba cometiendo. Y él llamó a pedir refuerzos a más de 3,000 tlaxcaltecas que se habían quedado fuera de la ciudad a petición de los cholultecas. Entonces, podemos concluir, ¿quién fue el culpable de lo que pasó en Cholula? Únicamente Moctezuma y los cholultecas. Los españoles podrían decir, venimos en son de paz y lo que encontramos es traición. Van a decir uno, es que eso era infundado. No, no era infundado. A ver, ponte a pensar a ti si te pusieran una trampa como esta, que no fue la única. Hubo muchas otras trampas. Con traiciones, con mentiras, pretendía Moctezuma evitar que llegara pues la visita, que llegara la presencia de Cortés a la Tenochtitlan. Y ese fue su gran error, porque pues Hernán Cortés se organizó mejor, realizó acuerdos, tuvo aliados y pudo seguir para enfrentar esto que era el destino irremediable, ¿no? Los mexicas torturaron, esclavizaron, devoraron a los pueblos indígenas y este fue el resultado, ¿no? El resultado fue una venganza brutal que terminan ejecutando los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, los totonacas son los que realmente terminan cometiendo los actos violentos que no podían evitar los españoles porque era una tropa menor, inferior en número. Y en esto terminó esta historia en que Moctezuma no supo manejar la situación. Titular: Efemérides. Año de 1540, las fuerzas del conquistador español Hernando de Soto destruyen una ciudad fortificada conocida como Mavila. Esto habría estado en la actual ciudad de Alabama, en los Estados Unidos. Arrestan y ejecutan al líder indígena Tuscaloosa, que bueno, pues estos indígenas eran distintos a los que se habían encontrado en Mesoamérica. Estos indios del norte de Norteamérica pues eran muy salvajes. Bueno, esto durante muchos años ha sido utilizado como una de las principales efemérides en los Estados Unidos contra España. Y ocultan por todos los medios que los descendientes de los colonos británicos realmente cometieron un genocidio a gran escala como no se había visto en la historia. Ellos seguirán matando pueblos indígenas, exterminándolos en Estados Unidos, hasta ya prácticamente entrando al siglo XX. Entrando aún al siglo XX, ellos cometían masacres de hombres, mujeres y niños, y todos eran dirigidos por sectas fundamentalistas como la secta perversa de los mormones. Efemérides. Año de 1945, el programa nuclear de la Unión Soviética comienza. Es información robada de la bomba de plutonio realizada en Estados Unidos. La información es robada por el comunista Klaus Fuchs. Gracias a él, la criminal Unión Soviética tiene los planos, el poder de las armas de destrucción masiva, y esto servirá para chantajear a medio mundo e imponer las criminales dictaduras del comunismo que torturan y masacran a más de 200 millones de personas. Ese tal Klaus Fuchs terminará recibiendo un premio que es una medalla de la Orden del Satanista Carlos Marx. Efemérides. Año de 1948, en Chile, el gobierno de Gabriel González Videla publica en el Diario Oficial de Chile la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la cual prohíbe a la organización terrorista Partido Comunista de Chile
es esa misma organización terrorista del Partido Comunista de Chile que actualmente apoyó la campaña presidencial de nada más y nada menos que de Gabriel Boric, uno de los más desafortunados gobernantes que ha tenido Chile, al cual los chilenos llaman merluzo, que es otra forma de decirle tonto o estúpido, y es uno de los personajes más ridículos, de origen, por cierto, croata, uno de los personajes más ridículos de la extrema izquierda de la actualidad, que vino a celebrar la toma de posesión fraudulenta de la narcopresidente Claudia Sheinbaum Pardo, una señora que ni siquiera tiene ancestros mexicanos y que es hija de terroristas de 1968, de miembros del Partido Comunista, que son los que realmente ejecutaron lo que equivocadamente se llama la masacre de Tlatelolco, la masacre de 1968, en que comunistas llevados por el líder supuesto estudiantil Sócrates Campos Lemus se posicionaron en las alturas del edificio Chihuahua y dispararon contra manifestantes y sobre todo contra militares que se presentaron en la Plaza Tlatelolco, porque esto era ya un plan que de todas formas se iba a ejecutar para tener la pretensión de fortalecer un movimiento de extrema izquierda y, según ellos, dar un golpe de Estado contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con pues las notas rápidas, los comentarios de cosas importantes que han ocurrido en las últimas 24 horas. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Regresamos. Pues hay cosas importantes que comentar. La violencia no cesa. Hubo pues atentados, se puede considerar así, atentados contra personas en pleno centro histórico de la Ciudad de México, contra una líder de comerciantes, pero también, el ataque contra la líder de comerciantes deja 2 hombres sin vida. Los atacantes huyeron. Deja a la líder de comerciantes herida. Sobre otro caso, en Viaducto Miguel Alemán, ejecutaron a una mujer, a una licenciada en Derecho. Son temas de los cuales vamos a comentar más adelante. Y también importante destacar en este día, que es 18 de octubre de 2024, y ya se realizó la audiencia contra Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada enfrenta la acusación de 17 cargos graves en su contra, todos relacionados con sustancias ilícitas, que ocasionan miles, y si lo sumamos desde que está operando el cártel de Sinaloa, pues millones de personas han muerto por las sustancias ilícitas que se producen en México, con la complicidad del narco Estado mexicano y más que nunca con la complicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, la cual intenta, mediante toda clase de trampas, triquiñuelas, manipulaciones, distanciar al pueblo de México de los asuntos importantes.
que le ha salido mal. Ha fracasado en sus cortinas de humo, tratando de utilizar a España como la cabeza de turco, para no hablar de la guerra de narcos que está ocurriendo en Sinaloa, de las masacres que han ocurrido en Chihuahua, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. O sea, es algo que no puede ocultar Claudia Sheinbaum, ¿no? Todo este horror en el que se hunde México por la política de abrazos, no balazos. Bueno, pues tenemos una actualización sobre esto, sobre que el Mayo Zambada ya se presentó en la Corte de Nueva York. Fue esto a las 11 de la mañana de este día 18 de octubre. 17 cargos en su contra. También se le presentaron las pruebas por las cuales se le está procesando. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada compareció este viernes ante una corte de Nueva York en los Estados Unidos, escuchó las pruebas que hay en su contra. La fiscalía señaló que está analizando la posibilidad de aplicarle la pena de muerte. Es una posibilidad abierta que se le aplique la pena de muerte a Ismael El Mayo Zambada por la gravedad de sus crímenes. O otra es que se le pueda dar la cadena perpetua. La próxima audiencia contra el Mayo Zambada se fija para el próximo año, hasta el 15 de enero del año 2025. Le soy sincero, pues a mí no me gusta que se den estos juicios a pausas. También pues han retrasado el juicio contra Didi hasta mayo. Es muy extraño, ¿no?, que todos estos casos que son importantes los están retrasando, como si alguien no quisiera que estas cosas avanzaran. Yo incluso llego a pensar que pudiera tener alguna implicación de carácter electoral. Lamento que estos juicios dicen que son públicos, es decir, si tomas un avión y viajas a Nueva York, te dejan entrar, tienes que acreditar obviamente legalmente que estés allá. Pero ¿por qué estos juicios no pueden ser transmitidos, no sé, en televisión o grabados? Bueno, presuntamente sería porque se pone en peligro a muchas personas que estarían presentes en dicho proceso. Yo creo que de todas formas alguien puede meter una cámara secreta o alguien podría tomar nota de los presentes, no lo sé. Hay formas en las que se puede conseguir esa información, pero oficialmente pues estos tribunales no permiten que se grabe nada. No permiten que se tenga información al respecto de cómo se desarrollan estos juicios. Se leyeron los 17 cargos y se presentaron entonces las pruebas. Bueno, y otro de los temas importantes es que ya se realizó el Foro Latino de Cuestionamientos al expresidente y actual candidato otra vez a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Televisa Univisión, en el estado de Florida, realizó este foro de los latinos preguntan a Trump. Latinos que tienen la nacionalidad estadounidense y están indecisos si votar por Trump o por el Partido Demócrata, por Kamala Harris. O sea, que continuara lo que ha hecho Joe Biden, que no ha sido precisamente algo benéfico. Bueno, pues les recomiendo que vean el programa si no lo han visto. Vean Los Latinos Preguntan, Trump Responde. Aquí de todas formas voy a hacer un resumen. Creo que se hicieron preguntas inteligentes. Trump dijo que habrá muchas oportunidades para los latinos en Estados Unidos. Dijo que va a favorecer que las empresas contraten latinos con una combinación de impuestos, aranceles e incentivos fiscales que detonen la actividad económica de Estados Unidos. Curiosamente, el video en X pues no está disponible en México, pero lo busqué en YouTube y ahí lo van a encontrar muy fácilmente. No tiene traductores en esta ocasión, pero tiene subtítulos y son fáciles de leer, son fáciles de comprender.
Definió Donald Trump a los latinos que trabajan en los Estados Unidos como personas brillantes y llenos de energía. Diana Rodríguez, una de las participantes, se quejó de la inflación generada durante el gobierno de Joe Biden. Donald Trump le recordó a la señora Rodríguez que durante su gobierno no había inflación. Dijo que su política energética, de ser presidente, la política energética que adoptaría sería petróleo y gas. O sea, detonar esa producción para que sea accesible para todos. Hablaron de los indocumentados que recolectan fresas y que tienen el temor de que sean deportados por Donald Trump, porque pues en su discurso se escucha mucho que él va a acabar con las residencias ilegales, que si él fuera presidente lograría la expulsión de todos los migrantes ilegales, y eso le preocupa a un hombre que dice que toda su vida se ha dedicado, gran parte de su vida desde que llegó a los Estados Unidos, se ha dedicado a la recolección de fresas. Donald Trump aprovechó para aclarar que él únicamente quiere que la gente que ingrese a los Estados Unidos regularice su condición para poder trabajar. Que es mentira lo que se ha difundido por parte del Partido Demócrata y muchos medios de comunicación sobre que él odia irracionalmente a los migrantes hispanos y que quiere expulsarlos del país. Cuando él habla de deportaciones, explicó que se refiere a gente que es verdaderamente perjudicial para los Estados Unidos. La condición de ilegales, que tanto dicen proteger los demócratas, que tanto dijo proteger Joe Biden, es beneficiosa para la corrupción de empresas estadounidenses que de esa forma evitan muchos pagos y problemas legales contratando migrantes ilegales, personas en una situación irregular. Donald Trump dice que por eso es necesario que se regularice su trabajo, su estancia en los Estados Unidos. Los migrantes mexicanos tienen una idea muy equivocada, porque así se la han impuesto los medios de comunicación, se la han impuesto los políticos del Partido Demócrata. Tienen una idea muy equivocada de que estar en otro país, en una situación ilegal, es algo bueno y que es la única forma de residir o de estar en los Estados Unidos. Donald Trump dice que eso no es correcto, que pueden estar de forma legal. Biden es el sujeto que ha impuesto en la mente de los migrantes esa condición de ilegalidad, y también es quien con su discurso político ha establecido como si fueran iguales los narcotraficantes, los tratantes de personas que también ingresan por la frontera de México y Estados Unidos. Pues Biden es el que ha homologado, ¿no?, los migrantes que trabajan recolectando fresa o que tienen un trabajo honrado en los Estados Unidos con estos delincuentes. Indicó que el descontrol migratorio está haciendo que los trabajadores hispanos y trabajadores de la comunidad negra pierdan empleos de tipo manual en los Estados Unidos. Una importante observación que hizo Donald Trump sobre el trabajo que realizan los migrantes mexicanos. Donald Trump repitió que a los Estados Unidos, por el descontrol que le atribuye a Joe Biden, están ingresando muchas personas enfermas mentales provenientes de países como Venezuela y Haití. Dijo que no es broma, que son peligrosos, que son personas que han salido de cárceles, de hospitales psiquiátricos y que malintencionadamente son enviados a los Estados Unidos. Lo que dice Donald Trump ha sido muy polémico, ha sido muy cuestionado, se ha tildado de falso por muchos medios de comunicación, pero hay que recordar que en efecto, que en Haití hay hospitales psiquiátricos y cárceles que tras la crisis de gobierno que tienen, que no puedo explicar al aire por qué surgió, pero es gravísimo y implica a los Clinton, pues las cárceles están abiertas. Y muchas de esas personas han llegado a México y de México a los Estados Unidos. Y estas personas nadie sabe quiénes son, nadie sabe lo que hicieron en sus países de origen.
Explicó que nunca se refirió a la gente que emigró y está trabajando honradamente cuando habla de estas deportaciones que considera que son necesarias pues para garantizar los derechos de los estadounidenses y también de los hispanos que trabajan honradamente en los Estados Unidos. A mí me asombró este momento porque siempre escuchamos lo que se supone que quiere o lo que piensa Donald Trump, pero lo escuchamos de la voz, de las opiniones de presentadores de noticias, de comentaristas, y todos ellos, por cierto, son de la extrema izquierda. Puedo hablar de Denis Merker, puedo hablar de Genaro Lozano, que en México es un furibundo anti-Donald Trump, pero también, por ejemplo, de personas como Joaquín López Dóriga, que cuando hablan de él y de lo que piensa hacer, hablan muy enojados, siempre vociferando. No solamente ellos, sino los presentadores de otros medios de comunicación, nos hablan como de lo que ellos creen que está pensando o de lo que planea Donald Trump, pero no tenemos ninguna garantía de que eso sea así. Incluso, bueno, imagínense cómo sería la imagen, el logro que han creado los medios de comunicación, que comunican muchas distorsiones, ¿verdad? Yo pude ver que los latinos durante este foro como que hablaban al principio como con miedo refiriéndose a Donald Trump, como que les daba miedo hacerle una pregunta, diciendo que Donald Trump es uno parado frente a una multitud. Es precisamente por todo lo que han dicho en radio y en televisión, lo que han dicho los periódicos sobre Donald Trump, que las personas estaban como un tanto asustadas. Creo que esto lo sufren muchas personas hoy. Yo, por ejemplo, en particular lo he sufrido. Y aprovecho para decirles que no muerdo, que pueden comentar los videos, que pueden dejarme sus opiniones. No muerdo, no soy una persona que reaccione de forma virulenta contra cualquier opinión. Un latino universitario le dijo que no encontró el sueño americano en los Estados Unidos. Es actualmente repartidor y tiene pues una carrera universitaria. No recuerdo, o tal vez no puse atención, yo digo que no lo dijeron, qué carrera fue la que estudió en la universidad. Porque eso también luego es un problema para encontrar trabajo, porque hay carreras que suenan muy bien y que se aprenden muchas cosas, pero no tienen un mercado laboral. Dice que él hizo muchos sacrificios, que incluso dormía en su auto para poder ir a la universidad. Él preguntó que qué haría Donald Trump para generar oportunidades y él dijo que lo más importante es elevar el consumo y que el consumo solamente se va a detonar bajando los precios, es decir, acabando con la inflación que se ha generado, una enorme inflación de la que todos se quejan durante el gobierno de Joe Biden. Donald Trump dice que quiere, mediante estos estímulos fiscales y demás ofertas, hacer que regresen las empresas, las fábricas, o sea, los centros de trabajo a los Estados Unidos, que no estén en China. Dice que muchas de las empresas huyeron por las malas políticas que se estaban aplicando en los Estados Unidos, que desincentivaron el fabricar en los Estados Unidos. Habló también del virus chino, así lo dijo. Dijo que si la gente consume en Estados Unidos volverá a crecer el país y que eso es lo más importante. Me asombró mucho escuchar que la principal queja de los latinos es la inflación. Cuando, por ejemplo, fue el evento de Kamala Harris, muy similar a este, cuando Univision citó a Kamala Harris para que fuera cuestionada por los latinos, la respuesta que hizo ella fue lo que yo más me asombró, ¿no? Lo que más me molestó, porque ella respondió como si fuera Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Dijo que la inflación no era culpa del gobierno de Biden, que no era culpa de ella, que la inflación era culpa de las empresas, de los comerciantes, que según ella, que según Kamala Harris, habían incrementado sus precios con una mala intención y que entonces ella los iba a vigilar y los iba a obligar a bajar sus precios. Ese no es el origen de la inflación. La inflación tiene su origen en malas políticas de la Reserva Federal. Y aunque Donald Trump no habló abiertamente contra esa mafia, contra la Fed, contra la Reserva Federal,
sí dejó claro que es necesario bajar la inflación. Se ha estado imprimiendo durante el gobierno de Biden dinero, mucho dinero, para fomentar las guerras de Ucrania, en Israel. ¿Qué otro conflicto también hay? Se me está escapando otro conflicto. Son varios conflictos, son varias guerras, pero por lo general es Medio Oriente, lo que pasó, también en Afganistán, que lo destacó Donald Trump como uno de los fracasos militares de la administración de Biden. Otra mujer de nombre Guadalupe Ramírez, que reside en Chicago, se quejó de la migración ilegal, dice que está afectando su vida. Incluso le dijo, Donald Trump le respondió que la mujer le preguntó también que por qué había frenado una política para fortalecer aún más las fronteras. Donald Trump dijo que esto de la migración ilegal había traído mucho delito a los Estados Unidos y que él era consciente de que esta señora que reside en Chicago estaba en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Sí, dicen que es violenta, pero que no se compara, por ejemplo, a la Ciudad de México. Donald Trump dijo que las 25 ciudades que están gobernadas por los demócratas están llenas de crimen y que por tanto los demócratas son personas horribles. Dijo que no era necesaria tal política, que él se negó a aceptar o a promover, porque durante su gobierno había otras formas de tener fronteras seguras y fuertes. Un comentario, una pregunta que me llamó mucho la atención fue de un señor llamado José Saralegui. Explicó que no le gustan las teorías de la conspiración y que durante la campaña de Donald Trump se ha abusado de las teorías de la conspiración. Que los haitianos no se comen a los perros y los gatos, según las autoridades de Springfield, esto no ha ocurrido en Ohio. Entonces le pidió a Donald Trump, Saralegui le pidió que no le revoque el permiso legal a los haitianos. Le preguntó directamente, ¿usted realmente cree que los haitianos se comen a los animales, a las mascotas? Donald Trump explicó que algunos sí lo hacen. Explicó que sí, que tiene el reporte y que tiene las pruebas y que no solamente está ocurriendo en Springfield, Ohio, que si citó el caso de Springfield es porque tiene reportes directos de que eso está ocurriendo. Que en Springfield, que era una ciudad de más de 50,000 habitantes, ahora ya tienen 30,000 migrantes ilegales y que están a punto casi de superar a la población originaria y que esto les ha ocasionado muchos problemas y que esta destrucción, esta anarquía o problema que tienen con eso fue generado por Biden. No hubo, por tanto, Donald Trump dice que sí, que esto no es una teoría de la conspiración, que esto es real, aunque la mayoría de los medios de comunicación y el mismo gobierno de Springfield niegan en reiteradas ocasiones que esto esté ocurriendo. Les dijo, por ejemplo, a los presentes que mientras ellos tienen problemas para pagar la renta, el gobierno de Biden está pagando la renta a estos haitianos o a gente que viene de Venezuela y que no están haciendo nada, pero que están recibiendo dinero del Estado. Donald Trump incluso destacó que estas personas no hablan inglés, que tienen muchos problemas para comunicarse. Quizá a Trump lo que le hizo falta fue mencionar que en Haití sí se están dando casos de canibalismo y que eso es aún peor, aunque en Estados Unidos no hay un reporte como ese. Yo creo que esta clase de preguntas son buenas, ¿no? Porque a diario nos bombardean con noticias falsas. Hay que acordarnos, por ejemplo, de ese grupo que se llamaba QAnon y daba muchas noticias falsas relacionadas con la campaña de Donald Trump. Luego hay censura en las redes sociales a determinados temas. Nos censuran y nos acusan de decir noticias falsas y hasta de noticias peligrosas. Porque hay cosas que lamentablemente el sistema no acepta, pero que son reales, que son cosas que están ocurriendo. Como por ejemplo que hay medicamentos experimentales que hacen daño, eso está muy censurado. Un señor originario de Cuba dijo que anteriormente había sido votante del Partido Republicano y que estaba registrado como militante, pero que ahora ya no, que porque le decepcionó el primer gobierno de Donald Trump.
mencionó algo, no mencionó algo muy concreto, dijo que había desinformación en salud, después dijo que había perdido el apoyo de la gente que estaba con él, como Mike Pence, que ya no lo respaldaba. Donald Trump no habló de Mike Pence, pero sí habló de que tenía aún el apoyo del 97% de las personas que habían estado en su administración. Explicó que no hubo ningún asalto violento al Capitolio, así lo dijo Donald Trump, que fue una manifestación pacífica y que fue reprimida y criminalizada con violencia, tal como lo prueba el asesinato de la manifestante simpatizante de Trump, Ashley Babbitt, y que pues tras su asesinato no hubo culpables, es decir, nadie pagó por ese crimen. Dijo que, diciendo que Ashley Babbitt estaba desarmada y no tenían por qué haberle disparado. Dijo que la evidencia de que él no incitó a la violencia, que él no movilizó personas contra el Capitolio, como ha querido hacer creer personas como Hillary Clinton, y mencionó otra política de la cual no recuerdo su nombre. Dijo que la prueba es que no pudieron procesarlo penalmente, la prueba es que no pudieron probarme nada, fue lo que dijo Donald Trump. Yo solo quiero elecciones limpias. Eso respondió con relación a que pues lo acusaban a él de haber fomentado la violencia contra el sistema electoral. Dice, supongo que con eso volvió a insinuar pues que no fueron elecciones justas en 2020. Explicó que hace falta despedir, por ejemplo, a todos los militares que cometieron el error de Afganistán y que han facilitado que Putin avance en Ucrania. Que el 97% de la gente sigue creyendo en su administración, a excepción de personas como John Bolton. Mencionó muy particularmente a John Bolton. John Bolton es un político sionista que formaba parte del Consejo de Guerra, un consejero en temas de guerra de Donald Trump, en la primera administración, en los primeros 4 años. John Bolton le pidió a Donald Trump exterminar a Irán. Sí, o sea, lanzar un ataque brutal contra Irán en el que murieran mujeres, niños, personas inocentes. No solamente la élite gobernante, que es terrorista, sino toda la población iraní podría morir, o gran parte de la población iraní podría morir. Eso no le gustó a Donald Trump. Y por otras fuentes sabemos que era lo que le estaba exigiendo el primer ministro de Israel a Donald Trump a través de John Bolton. Donald Trump dice no, esto no es algo bueno, y destituye a John Bolton, que era un asesor de políticas de guerra, que fue el que malaconsejó, recordemos, a Bush para iniciar el conflicto contra Irak. Entonces, tenemos ese antecedente malo de John Bolton y qué bueno que se deshizo de él. Dijo que lo despidió porque era un personaje terrible. Explicó por qué cree que es necesario tener armas en casa, por qué es necesaria la aportación y uso de armas en deportes, en la vida común. Habló de que, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una casa de campo, lejos de donde puede encontrarse la policía, incluso la recepción de un teléfono celular, si sufrieran un ataque, ya fuera por una persona o por algún animal o otra cosa, pues estas personas seguramente perderían la vida por no tener un arma con que defenderse. Dijo que por tanto él defiende la segunda enmienda. Explicó que la delincuencia es la única que se beneficia de desarmar al pueblo. En México, por cierto, López Obrador y Claudia Sheinbaum impulsan una política para criminalizar a todos los mexicanos que poseen armas legalmente. López Obrador de esa forma demuestra que está del lado de los delincuentes, porque ellos sí pueden tener armas dentro de la ilegalidad. Sobre desastres naturales, dijo que con obras públicas se puede mitigar. Habló de que durante su administración se construyó una presa llamada Okeechobee. Dijo que Biden se está robando más de 93 billones de dólares, una cifra monstruosa, no tanto como pues, lo que ha robado el narcopresidente en México, pero 93 billones de dólares con un nuevo pacto verde o con un nuevo proyecto o fraude verde, así lo denominó Donald Trump, porque todo es esto de desmantelar el petróleo, la energía de los combustibles fósiles
y apostar por energías renovables pero de poco o costoso rendimiento. Es la denuncia de Donald Trump sobre esos 93 billones de dólares, que hay que revisar el dato, no sé dónde, pero lo vamos a buscar si es cierto. Yo tenía entendido que Biden estaba gastando sí una suma importante de dinero de los recursos públicos para todo esto de la agenda verde. Criticó severamente que los políticos que se declaran ambientalistas como Joe Biden solamente buscan destruir la industria en los Estados Unidos y que no quieren acabar con el cambio climático en China o en los poderosos países árabes. Porque ellos sí pueden explotar los recursos naturales, porque ellos sí pueden burlarse de lo que se denomina el cambio climático o la contaminación. Donald Trump se definió a sí mismo como un ambientalista, que él sí considera que es un problema la contaminación, pero que los denominados ambientalistas políticos como Biden quedan en ridículo cuando se les expone que no hacen nada por lo que está haciendo China o Arabia o cualquier país petrolero. Ellos sí que pueden violar las leyes ambientales y nadie los ataca como Estados Unidos. Pues también, ¿no? Como es el caso de la reciente fuga de gas ácido en una refinería chatarra de Pemex en el estado de Texas. Se ha censurado completamente esa tragedia. Son más de 19 toneladas de un gas ácido, de un gas tóxico que quedaron en el aire. Ocasionó esta refinería la muerte de 2 trabajadores y 36 han quedado heridos, intoxicados, y ahora están demandando más de $1 millón cada uno de ellos a Pemex. Dice que lo preocupante lo que debería de preocupar a un gobierno no son estas teorías de que el nivel del mar aumentó 1 milímetro, sino el problema de las bombas atómicas. Acusó que de seguir la administración de Joe Biden, de seguir Kamala Harris, lo que se viene es una tercera guerra mundial, una terrible tercera guerra mundial. Dijo que es lo que se pronostica si Kamala Harris fuera presidente. También le cuestionaron por qué ha guardado silencio sobre la posición inmoral de su esposa, de Melania Trump. Yaritza Kuhn preguntó qué opina, que si Donald Trump respalda la posición de Melania Trump sobre el aborto, que dijo que ella está a favor del aborto. Donald Trump le respondió que le dijo a su esposa, a Melania Trump, que ella hable conforme a lo que le dicta su corazón. Entonces, podemos concluir que Melania Trump tiene un corazón malo, un corazón perverso, un corazón vil. Ella, por cierto, no es estadounidense, sino que ella llegó de un país que es Georgia. Trump dijo que, sin embargo, el libro de su esposa, de Melania Trump, es un libro bueno. Dice que es un libro maravilloso, que es un bestseller, que es un libro que se ha vendido mucho y que ojalá todos los presentes en el foro también lo lean. Explicó que pues él ha tomado la posición de que esta decisión de legalizar o no el aborto no esté en manos del gobierno federal, sino como resolvió la Suprema Corte de Estados Unidos, que sean los gobiernos de los estados los que decidan si despenalizan o no matar niños por aborto. Le preguntaron también que cuál era su mayor error, el mayor error de su gobierno, de su primera administración. Él dijo que fue un gobierno muy exitoso, que no hubo guerras, que no hubo inflación, que es el único presidente en los últimos 80 años que no desató guerras, que acabó con el líder terrorista de ISIS, que por cierto era un agente, no lo dijo él, ¿verdad? Pero tenemos conocimiento de que era un agente del Estado de Israel, que ISIS es una organización terrorista creada por Israel. Dijo que se equivocó con ciertas personas, que ciertas personas no debieron de estar en su administración. No dijo los nombres, pero pues mencionó previamente a John Bolton, ¿no? Y bueno, que ese habría sido su error, que consideró personas en su primera administración que ahora no pondría ni por error, y que de eso sí que se arrepiente. Le preguntaron, como a Kamala Harris, también le preguntaron que si le encontraba alguna virtud
a la candidata demócrata, a Kamala Harris. Donald Trump, pues a diferencia de Kamala Harris, sí que tuvo más dificultades, más renuencia a decir algo al respecto. Dijo porque realmente ella ha sido terrible. Ella ha sido terrible, ha hecho cosas muy malas para Estados Unidos. Finalmente dijo, me la pones difícil, pero pues pienso que Kamala Harris tiene la capacidad de sobrevivir. Y que tiene amistades, no dijo cuáles, que ha conservado y que tiene la capacidad de sobrevivir, pero que ha sido nefasta para los Estados Unidos. Entonces, pues le puedo elogiar eso, pero después me encuentro con lo malo que ha hecho y entonces me es muy difícil. También dijo que tiene buen desenvolvimiento, que sabe cómo hablar y que de alguna forma debe de ser alguien fuerte como para imponerse como candidata cuando no pintaba para nada políticamente. Entonces se le selecciona a ella como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Dice que por eso tiene la capacidad de sobrevivir y que a lo mejor eso es lo único que podría elogiarle a Kamala Harris. Bueno, pues eso es en resumen prácticamente lo que hay en ese programa, un programa de Univisión Televisa o Televisa Univisión, sobre cómo las preguntas de los latinos a Donald Trump. Yo sí creo que las personas que participaron en el foro fueron elegidas, fueron seleccionadas de forma aleatoria. Se repitió mucho que por una empresa privada, por una empresa independiente, fueron seleccionadas las personas para realizarle estas preguntas a Donald Trump. Vamos entonces a hacer una pausa y continuamos. Regresamos. Continuamos y vamos rápidamente con tendencias de las redes sociales. Está Monsalve violador. La segunda tendencia es con los niños no te metas. Y también en tendencia política el grupo terrorista islámico Hamas. Así como también las mentiras sobre la matanza de Cholula que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Afortunadamente, pues este tema ya se los he explicado completamente. En tendencia está, pues lamentablemente, la abogada, la licenciada en Derecho penalista, que fue privada de la vida por impactos de arma de fuego por sicarios, motosicarios, en viaducto Miguel Alemán. Ella se llamaba Oralia Pérez Garduño. Ella quería impulsar fiscalías especializadas en feminicidios porque sabía perfectamente que el problema no son los juzgadores, sino los ministerios públicos. Respecto de las circunstancias en las que te manejas, ya sea logística, visual o jurídica. Buenas tardes, amigos. Yo creo que la cualidad más importante para ejercer la abogacía es tener persistencia, resistencia y nunca desistir. Ampliar tus conocimientos respecto de las circunstancias en las que te manejas, ya sea logística, visual o jurídica. Esa fue una de las opiniones que también han sido destacadas por los medios de comunicación, la prensa, sobre a lo que se dedicaba Oralia Pérez Garduño, que en paz descanse. Bueno, también está la propaganda que tergiversa lo que es lo que fue la denominada matanza de Cholula. Era obvio que comenzaran a hacer esta propaganda. La alcaldesa de San Pedro Cholula se vistió, según ella, como una indígena, que se hace llamar ella Tonatzin Fernández, y participó en un ritual igualmente diabólico para conmemorar
los 505 años de lo que ella denomina la matanza de Cholula. Un hecho que yo ya expliqué y que con justificada razón le voy a hacer llegar también a la señora Tonantzin Fernández, y aquí estoy apartando sus publicaciones para que pues conozca que la han engañado todo este tiempo sobre lo que ella denomina matanza de Cholula. Vamos a tener un interesante intercambio de opiniones, si así lo quiere. Estas tendencias, como tienen pocos participantes, pues cambian o evolucionan muy rápido, quedan en segundo lugar muy rápido. También está en tendencia Mauricio Curi, el Mayo Zambada, Día de Muertos, que es una celebración brujeril, de invocación o de espiritismo, Diosdado. Supongo que tiene que referirse al criminal cómplice de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. La Secretaría de Desarrollo del Estado de Querétaro, junto con nuestro gobernador Mauricio Curi, seguimos trabajando en San Juan del Río con obras sociales como la modernización de las calles Gorrión y Dominicos en la colonia Lomas de Guadalupe. Bueno, por eso es que es tendencia Mauricio Curi también en un evento público. Es un gobernador de extracción panista. Bueno, pues entonces pasamos a las primeras planas de los periódicos. Primeras planas. El periódico El Universal tiene como portada: Ovalle desaparece del gobierno. Se refiere a Ignacio Ovalle, un político corrupto que inició, tenía ya una posición fuerte en el gobierno de Luis Echeverría, y fue Ignacio Ovalle el primero que le permite a López Obrador meterse a la política y manipular a los pueblos indígenas como un grupo de choque del PRI. Un grupo de choque al servicio del PRI de Luis Echeverría. Eso era López Obrador en sus inicios, apoyado por Ignacio Valle. López Obrador premia esta corrupción de Ignacio Valle en tiempos de Echeverría, poniéndolo como director de Segalmex, donde desaparece más de 15,000 millones de pesos mexicanos. Es el escándalo de corrupción financiero uno de los más grandes. Si bien otros más grandes sería el Tren Maya y la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de la cual resulta la secretaria de Energía Rocío Nale, que ahora es multimillonaria. Dice el periódico El Universal: Ovalle desaparece del gobierno como los 15,000 millones de pesos de Segalmex, aunque encabezaba la dependencia cuando se supo del desfalco. Fue enviado a otra, creo que fue a la Secretaría de Gobernación, y no hay señalamiento alguno en su contra por parte de la Fiscalía, que es la que realmente emprende los procesos legales. El gobierno, en este gobierno ya no tiene tampoco cargo. Esta es una nota presentada por Pedro Villa y Caña y Eduardo Dina. Ignacio Ovalle, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Mexicana o Segalmex, cuando se conoció el desfalco de 15,000 millones de pesos, fue borrado del gobierno y no ocupa ningún cargo administrativo, al menos evidente, al menos visible, en el régimen de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, tampoco se le está procesando por lo que hizo. Vamos con el siguiente titular. Sheinbaum pues quiere hablarnos de Felipe Calderón por el caso de Genaro García Luna. Le recuerdan a Claudia Sheinbaum, la dejan peor. Le recuerdan que es ridículo que diga López Obrador que no sabía de los robos de Ponce, que no sabía de los robos de René Bejarano, del ateo René Bejarano, que no sabía de los robos de Eva Cadena, que no sabía del dinero del narco en su campaña. O sea, es ridículo, ¿no? Le responden eso para que diga, bueno, pues tú te quejas de Calderón, imagínate todas las cosas que dice López Obrador que no se enteraba. López Obrador, por cierto, también es el que dice que el licenciado Peña Nieto, ahora se refiere así a él, con mucho respeto porque es su amigo, porque es su cómplice, que el licenciado Peña Nieto no sabía de nada de lo que se hacía en su administración. Eso fue lo que dijo cuando detuvieron al secretario de la Defensa Nacional por narcotráfico, por ser cómplice del cártel Beltrán Leiva en los Estados Unidos.
Vamos con otro tema. 2 ataques armados en la Ciudad de México atentan contra la vida de la lideresa de vendedores ambulantes de nombre Diana Sánchez y, bueno, privan de la vida a 2 hombres en ese lugar y a la abogada Oralia Pérez. Una nota de Kevin Ruiz y Juan Carlos Williams. La Ciudad de México vivió ayer violencia al registrarse 2 ataques con armas de fuego en la alcaldía Cuauhtémoc, un territorio que fue mal gobernado sobre todo por la corrupción de la familia Monreal del partido Morena y ahora pues ha quedado como alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Pero no fue fácil porque intentaban hacerle un fraude, intentaban robarle la alcaldía con ayuda de la corrupción que hay de los compadres de Ricardo Monreal dentro del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Diana Sánchez Barrios es el nombre completo, fue agredida en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, resultó con lesiones y fue hospitalizada en la noche. Su estado de salud se reporta como grave. Uno de sus 2 acompañantes falleció. Entonces, rectifico esta información, habría sido únicamente uno de los hombres, otro estaría herido. Vamos a revisar los últimos reportes. Sánchez había acudido al Congreso Capitalino y al salir caminó hacia Motolínea. Tiene el nombre de un documento, por cierto, muy importante, de Motolínea, cuando ella y sus acompañantes fueron interceptados por un sicario. El otro caso fue en Viaducto Miguel Alemán. Privan de la vida a la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. Fue privada de la vida por 2 sicarios en su propio vehículo. El dólar estadounidense, bueno, estos temas son muy graves, son temas que nos exhiben que en la Ciudad de México no hay seguridad, no hubo la transformación y que con Clara Brugada tampoco se está dando una mejoría. El dólar estadounidense supera los 20 pesos con 33 centavos. El resultado de que fue un completo fracaso la reunión con los empresarios que realizó Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, sus declaraciones de que va a haber un poder judicial mejor destruyéndolo, seleccionando todos los candidatos por el partido Narcomorena, pues obviamente que no convenció a los empresarios ni estadounidenses ni mexicanos. Entonces hay grandes fugas de dinero, grandes fugas de capitales por la reforma judicial y por la militarización de México exigida por Claudia Sheinbaum, por López Obrador, pues pintan las cosas muy mal para México, pinta mucho desempleo, que de hecho ya hay un colapso en el empleo en este último trimestre. Por último, el periódico El Universal destaca: Israel mata en Gaza al líder terrorista de Hamás, uno de los más importantes. Netanyahu, la guerra aún no ha terminado, es lo que dice el primer ministro del Estado de Israel. Nos vamos rápidamente con la portada de Excelsior. Habrá corredor nacional para fabricar chips. 10 estados estarían integrándose a este importante proyecto. Dicen que son chips para inteligencia artificial. Ataque contra 2 mujeres. No que era el tiempo de las mujeres. Podemos criticarle severamente a Claudia Sheinbaum que en este tiempo de las mujeres pues está iniciando mal. Está iniciando con mujeres asesinadas y con mujeres desempleadas. Porque en el 71 aniversario de que las mujeres pueden votar, por cierto que Lázaro Cárdenas del Río, dictador comunista, se oponía a que las mujeres pudieran votar en México porque consideraba que todas eran católicas. Pues, en el marco del 71 aniversario de que las mujeres pueden votar, el día de ayer, 17 de octubre, Claudia Sheinbaum utiliza una tómbola para destruir la vida, para destruir la carrera de mujeres que estudiaron y que se desempeñaban como jueces. Hay que recordar eso, así como lo recordó, así como lo estoy diciendo, lo recordó una política de el Partido Acción Nacional, la senadora, si no mal recuerdo, creo que es la senadora Laura Ballesteros,
la senadora Laura Esquivel del Partido Acción Nacional le recordó eso, que cómo puede ser que en el 71 aniversario del voto femenino en México, pues estén destruyendo la carrera de mujeres del Poder Judicial de la Federación. Todo es una completa incongruencia, todo va mal con esta señora Claudia Sheinbaum, que tuvo el cinismo en un ritual de brujería que realizó en el Zócalo de la Ciudad de México de decir que ella era una mujer indígena cuando ella ni siquiera tiene ni un solo ancestro mexicano o indígena y está ocupando una silla presidencial que no le corresponde. 1 de octubre de 2024. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritus. Para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. López Obrador también hizo un ritual para consagrar a demonios, a entidades malignas como los nahuales, México. Lo que pasa es que la gran diferencia es que pues el evento de López Obrador estuvo completamente hablado en lengua náhuatl, entonces por eso no se escuchó tan abiertamente. En esta ocasión sí hubo traductor y esto fue un ritual, una consagración a las fuerzas de la oscuridad realizado por Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, en que la bruja le dice hermana bruja y además pues queda constancia, ¿no?, de a qué deidades demoníacas se encomienda, que los nahuales nunca fueron bien vistos. Ahora pseudohistoriadores, manipuladores de la historia, quieren decir que sus teorías tienen más peso que las fuentes directas de los indígenas, que nos hablan de que ahora nos quieren hacer creer que eran espíritus protectores. No, eran considerados como demonios que atormentaban a las almas de los fallecidos. Roma y la Condesa, peatonales. La alcaldía Cuauhtémoc anunció una peatonalización de 26 calles de zonas escolares, eso para que haya también ciclovías. Hay una obsesión con lo de las bicicletas, algunos dicen que es ecológico, otros ven que es ensuciarse, es sudar, es cansarse. Pues hay visiones distintas, ¿no? Supongo que esto de la peatonalización no quiere decir estrictamente que se va a impedir el paso de automóviles. La secretaria asumirá la labor de la transparencia, dice Claudia Sheinbaum, dice que se desaparece el INAI, pero que va a quedar la corrupta Raquel Buenrostro, que le autorizó contratos corruptos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué puede salir mal de un nombramiento corrupto como ese? ¿Qué puede salir mal? Pues que se acabó la transparencia. Se acabó la sanción contra la corrupción. Aquí en letras pequeñas dice: abaten al cerebro de la masacre, de lo que ocurrió el atentado del 7 de octubre contra el Estado de Israel. Habría sido este señor de nombre Yahya Sinwar. Yahya Sinwar se había escondido, seguía en Gaza pero se había escondido y bueno, pues finalmente el ejército de Israel celebra, comunica triunfalmente que ejecutaron a este hombre, que la fotografía que selecciona el periódico Excelsior es la de un hombre envejecido con un rifle, con una R-15, que lo pone en manos de un niño pequeño. Una R-15 en las manos de un niño pequeño eran las ideas de un terrorista islámico, adoctrinar a los niños para cometer crímenes, ¿no?, contra Israel y contra los cristianos y contra prácticamente cualquiera que se opusiera a el Hamas y el credo islámico. Si bien es cierto que el Estado de Israel ha cometido abusos contra los palestinos, que fue un proyecto de colonización autorizado por la ONU, que ahora se quiere lavar las manos y decir que condena a Israel, hay que recordar también que el Islam tiene una guerra a muerte con el cristianismo y con el judaísmo, que nos consideran como infieles. Y también hay que considerar que para tales propósitos, los medios más violentos y el ataque contra civiles que no son objetivos militares se justifican por parte de estas organizaciones. Jueza ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la mal llamada reforma judicial. Denuncia desacato y quedará vista al Ministerio Público por este delito que está cometiendo Morena.
la juez Nancy Juárez Salas, jueza del 19º Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, dio un nuevo plazo de 24 horas para que se elimine la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Esto es grave, ¿eh? Esto es grave que Claudia Sheinbaum y el narcopresidente López Obrador se burlaban promulgando, firmando la mal llamada reforma desde el Palacio Nacional y publicándola ilegalmente en el Diario Oficial cuando existe este desacato judicial, cuando existe esta suspensión definitiva contra la publicación de la reforma judicial y por tanto no podría entrar en vigor. Ya escuchamos en más de una ocasión que los delincuentes de Morena están aplicando el no me vengan con que la ley es la ley, porque en realidad no quieren aceptar que esto no se podía hacer, que se resolvió y que no ha sido atacado legalmente, no ha podido refutarse legalmente, que la reforma judicial es improcedente. Esto se concedió como parte del amparo 823/2024, tramitado por diversos magistrados, juzgadores, y resolvió que debe de bajarse la publicación porque es ilegal. No se podía realizar tal publicación de una reforma que, por cierto, también debe de ser analizada, también va a ser analizada, se prevé, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasamos con La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena. Condenan que haya sido ejecutado el líder terrorista de Hamás. Era un amigo del partido narcotraficante Morena, un aliado estratégico de la dictadura en Venezuela de Nicolás Maduro. Condenan a 38 años de prisión. Habla de degradación en ese sexenio. Calderón dice cínico con su deslinde de García Luna, dice Sheinbaum. El periódico La Jornada, eso es lo que destaca. También destaca la lluvia torrencial que deja 3 fallecidos en Nuevo León. Reglas claras, amistades largas, mensaje de México a Estados Unidos, dice Juan Ramón de la Fuente, que es uno de los funcionarios corruptos de esta administración de Sheinbaum. Sustituye a la función pública Secretaría Anticorrupción. Pausa el INE proceso para la elección de juzgadores. Sí, es una nota importante también. La única importante que encuentro en la portada de La Jornada, pues es que la corrupta Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, finalmente dice que sí hay una resolución en contra de esta denominada reforma judicial, la reforma narcojudicial de López Obrador, y que por tanto pues se debe de pausar, debe de haber cautela, y que si la Corte resolviera que se desecha esta reforma, lo acataría el INE, y que si el Tribunal Electoral considera que esta reforma es improcedente porque también se ha descubierto que perjudica las elecciones, pues entonces también el INE no buscaría, como buscó en el pasado, destruir los amparos, y que se allanaría, que aceptaría, valga la redundancia, que la reforma no continúe. Milenio dice, Gobernación echa a andar estrategia para pacificar Guanajuato. Ya saben que el periódico Milenio se presta precisamente para difundir las mentiras del gobierno, sobre todo en sus portadas. En otros espacios creo que tienen un mejor trabajo, pero es otra dirección. El plan incluye la aprehensión de generadores de violencia, trabajo, inteligencia, espionaje y dinero fácil para jóvenes y adultos mayores como becas, empleo y créditos. Lo que no entiende, yo creo, Claudia Sheinbaum, es que los niños y los ancianos no son los que generan la violencia, y que en caso de que estén relacionados con una organización criminal, el dinero que le puede dar su hijo o algún familiar que esté en la organización criminal es mucho mayor que el que puede darle el gobierno con supuesta dinero de compra de votos, que además estos proyectos siguen generando una grave deuda al Estado mexicano. Nos pasamos con el periódico Reforma, y yo creo que es con lo que vamos a finalizar el día de hoy con relación a las portadas, porque vemos ya que hay portadas, hay muchos periódicos que por diversos motivos se desvían de los temas realmente prioritarios, y creo que es mejor destacar lo que hemos encontrado en las últimas horas.
Atacan a diputada, matan a ayudante además. A plena luz del día, sicarios persiguen y hieren a dirigente, a Diana Sánchez. Es que también estaba olvidando que ella pues también participó para cargos de elección popular. Una nota de Roberto García, Scarlett Romero y Eduardo Cedillo. En pleno centro histórico, entre una multitud de paseantes y compradores, la diputada local suplente expriista, hoy aliada de Morena, lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, fue herida a balazos en un ataque directo en su contra. Uno de sus acompañantes resultó sin vida y el otro lesionado. En la mañana, Sánchez Barrios había asistido al Congreso de la Ciudad de México a la presentación de un punto de acuerdo con su hermana Silvia, que también es diputada, y que ella, por cierto, impulsa cosas negativas para el país como la ideología de género. Posteriormente realizaron un mitin en la escalinata de Donceles. Por ahí, minutos después de las 3 de la tarde, se dirigió hacia su oficina ubicada en el cruce de Andador Peatonal Madero y en la calle de Motolínea, acompañada con 2 hombres. En la avenida 5 de Mayo, un sujeto vestido con camisa gris y gorra, con la cara cubierta, estaba detrás de ellos y les disparó. La diputada corrió herida al interior de un expendio de productos médicos para ponerse a salvo, pero el agresor la persiguió, ella era el objetivo, y le disparó. La atendieron médicos del ERUM. También el periódico Reforma destaca el asesinato de la abogada penalista en Viaducto Miguel Alemán. Abre García Luna crisis en la renovación del Partido Acción Nacional. Una nota de Mayolo López. La condena por narcotráfico en Estados Unidos de Genaro García Luna pues tiene una crisis. Tras conocerse el veredicto, el líder blanquiazul Marco Cortés exigió el miércoles 16 al expresidente Felipe Calderón que aclare su relación. O sea, Marco Cortés le sigue el juego a Morena, ¿sí? Cosas que no nos interesan en este momento porque, por ejemplo, si quisiéramos hablar de algo grave, es que el narcopolicía Omar García Harfuch, uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna, está en Morena. Fue nombrado por Claudia Sheinbaum como el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, la seguridad de todos nosotros a nivel nacional. El narcopolicía Omar García Harfuch, que el mismo Encinas reconoció que participó en la construcción de la, entre comillas, verdad histórica que exonera a los narcomilitares en el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Solo por ponerles un ejemplo. Solo por ponerles un ejemplo. Eso sí es grave. A ver, Claudia Sheinbaum, que tanto le reclama a Felipe Calderón que no sabía, ¿a poco tú quieres saber, Claudia? ¿Tú quieres saber los crímenes que ha practicado Omar? De Omar tenemos incluso testimonios de familias que los llevaban al cerro, que los torturaban para que se echaran la culpa de delitos que no cometieron. Ese es Omar García Harfuch, además amigo personal de los hijos del Chapo Guzmán. Como dijeran por ahí, no la friegues, Claudia. Reubican en Estados Unidos en prisiones y que no la friegue tampoco Marco Cortés, ¿no? Porque Marco Cortés, como dijo el nieto de Manuel Gómez Morín, sí que tiene secuestrado al Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional no ha sido oposición por culpa de Marco Cortés. Reubican en Estados Unidos en prisiones a los hijos del Chapo Guzmán. Una nota de Abel Barajas. Ovidio Guzmán López, el ratón, regresó a estar recluido en Chicago, Illinois, la prisión, mientras que su hermano Joaquín fue trasladado a esa misma ciudad a otro centro penitenciario, según a solicitud de su abogado. De acuerdo con el Buró de Prisiones Federales, conocido como BOP, el ratón ya se encuentra nuevamente internado en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, de donde salió el pasado 23 de julio sin que se conozcan los motivos. Bueno, pues es evidente que en las principales portadas de circulación nacional no se destaca mucho lo que ocurrió también en Culiacán. Ya son más de 230 asesinatos violentos en lo que va del enfrentamiento de los Chapos y los Mayos. Reforma lo pone en letras pequeñas. Culiacán incendiado o encendido, dice. Debe de ser incendiado. Un enfrentamiento entre militares y criminales dejó ayer un saldo de 6 personas sin vida.
Además, se reportaron balaceras, narcobloqueos y un inusual incendio frente al aeropuerto. Desde el 9 de septiembre, tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos en Sinaloa, suman más de 250 personas que han sido ejecutadas. Les voy a mostrar un poco lo que hay aquí. Esta es la imagen de unos camiones de carga incendiados y hoy es portada de Reforma. Sinaloa suma más de 250 ejecutados, corrijo. Hoy en Nueva York se realiza la primera audiencia del Mayo Zambada ante el juez. Bueno. Pues vamos con pues la portada de otro medio de comunicación. Una buena noticia del Financiero: México puede ser líder en la producción de semiconductores y eso explicaría que están abandonando China. El Economista: peso acumula pérdidas graves. Desde la reforma judicial ha perdido el 17.2% de su valor frente al dólar estadounidense a lo largo de este año 2024. Desde julio, desde que se dio el resultado terrible de la narcoelección, la caída de la moneda mexicana ha sido más del 8% y ahora suma el 17%. El dólar ya se ubica con relación al peso mexicano en 20 pesos, que recordemos que en realidad son 20,000 pesos por un dólar estadounidense. Esa es la realidad. Proceso electoral de Estados Unidos, conflictos geopolíticos y sucesos en el ámbito local han influido. Pues sí han influido, pero lo determinante y que no quiere poner el Economista es la narcorreforma judicial de López Obrador, que no da confianza, y la militarización de México y la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos y toda esta corrupción y robos que hizo López Obrador endeudando a México por más de 6.6 billones de dólares y que también López Obrador se está robando empresas estadounidenses o francesas en México y que eso tampoco genera confianza. Ese es el origen real de que el peso mexicano se esté colapsando. No otra cosa, ¿no? Porque les gusta a los periodistas, a las portadas les gusta, a los que redactan las portadas, le gustan arreglarle, corregirle las cosas para que no se vea tan horrible lo que está haciendo Sheinbaum y que sí es de preocuparse. Diario de Yucatán: alerta por influenza, Yucatán se vuelve líder nacional en solo 2 semanas de la temporada estacional de personas que tienen gripe. Tienen gripe, ¿no? Tienen un catarro. Ya de ahí a decir qué lo está ocasionando, saben que eso no está probado científicamente. Nos vamos ahora con El Sol de México. Ordenan a la Presidencia de la República quitar la reforma del Diario Oficial de la Federación. Ocurrió una balacera a plena luz del día y en el centro histórico, lo cual refleja la violencia con Sheinbaum. Pasan 20 cargamentos por cada incautación. En Estados Unidos logran encarcelar a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, quien hoy se presenta. Bueno, ya se presentó. Ya hablamos en tiempo pasado. Hay 1.100 millones de pobres en el mundo, dice la Organización de las Naciones Unidas. No, y para desgracia de la ONU van a crecer más, porque con todos sus abortos, con todos sus asesinatos y guerras, pues no se va a reducir la población, se va a seguir incrementando, contrario a lo que quisieran las élites globales. La pobreza es la condición natural del hombre. Cuando el hombre nace absolutamente sin nada. Y entonces no es motivo de orgullo ni motivo de análisis cuál es el origen de la pobreza, porque la gente nace pobre. Lo importante sería estudiar el fenómeno de cómo se genera mayor riqueza y mayor conocimiento, que también el conocimiento es una forma de riqueza muy despreciada por muchos, por cierto. La prensa: ataque directo. Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes, resultó gravemente herida. Pues sí, pero también está metida en cosas malas, ¿sí? Estaba antes en el partido de oposición y ahora está en el partido narcotraficante Morena, y además su familia promueve las relaciones con personas del mismo sexo y la transexualidad. La abogada penalista Oralia N. fue asesinada 2 tiros en la cabeza. Claro que de todas formas no estoy justificando que la ataquen, o sea, es una prueba de que la misma gente de Morena
está padeciendo la inseguridad, la corrupción que impera en los sistemas de seguridad en la policía de la Ciudad de México. No lo estoy justificando de ninguna forma. Hasta el 31 de julio de 2024 hubo 772 accidentes en el metro, 85% por culpa de terceros. Eso es lo que dice el reporte oficial, pero también hay muchas fallas por falta de mantenimiento. El periódico AM no va ni a la mitad. La carretera a Dolores ofreció Diego Sinué entregarla en septiembre y lleva 41.55% de avance. Asegura la Secretaría de Obras Públicas de Guanajuato que amparos han frenado los trabajos y el diputado exhorta al gobierno a hacer cumplir el contrato. Todavía le reclaman al exgobernador de Guanajuato esa obra pública. El Informador, que se ha convertido también en un aplaudidor de Morena, dice: es un calvario sacar tarjeta de mi pasaje. Beneficiarios del programa de transporte público denuncian que les ha sido imposible, sobre todo personas de la tercera edad y a estudiantes. Niños y adultos mayores son prioridad en la estrategia social de Pablo Lemus, asegura, que está acompañado de mujeres, sobre todo determinadas en esos temas. Muere en bombardeo de Israel el líder de Hamás. Las familias temen por los rehenes israelíes porque el ataque, dicen, fue muy brutal. No tengo ni la menor duda de que sí habrá sido un ataque muy fuerte. Me paso a cosas realmente importantes. Los damnificados del huracán John dicen que no tienen ni para comer y que la ayuda por parte del gobierno de Sheinbaum no llega. Queremos primero reconstrucción total y que el gobierno nos apoye. ¿Cómo vamos a sustentar este tiempo que vamos a estar sin trabajar? ¿O de qué manera nos va a poder ayudar el gobierno? Queremos saber, esa es nuestra inquietud. ¿Por qué? Porque no tenemos ni para comer. ¿Por qué? Porque todo se lo llevó John. El huracán John nos dejó totalmente en pérdida total. De todo, de todo. Nos quitó negocios, nos quitó casas. Gracias a Dios no perdimos la vida porque Dios fue grande. No, nos quedamos sin playa, todo se destruyó, no hay nada, no podemos vender, somos vendedores ambulantes, no llega turista. Ya ven que el gobierno de Sheinbaum inició con una visita propagandística diciendo que ella iba a pedirles agua y no volvió a Acapulco para brindarles ayuda. Solamente fue una fotografía, un acto propagandístico en que ella quiso salirse del Palacio Nacional para que encapuchados, delincuentes del 68 supuestamente, yo los veo muy jovencitos como para que hayan estado en el 68, fueran a romper tiendas que generaran un costo de más de 8 millones de pesos que se perdieron por los actos vandálicos, según que por 1968. Para seguir perpetuando la mentira, para ocultar que los terroristas del Partido Comunista fueron los que asesinaron a manifestantes en la Plaza Tlatelolco. Elon Musk destaca un video en que Kamala Harris comete un error grandísimo en decir que los estadounidenses rancheros no son capaces de sacar una fotocopia de su identificación electoral. Eso... Is agreeing to voter ID one of those compromises that you'd support? I don't think that we should underestimate what that could mean. Because in some people's mind, that means, well, you're going to have to Xerox or photocopy your ID to send it in to prove you are who you are. Well, there are a whole lot of people, especially people who live in rural communities, who don't. There's no Kinko's, there's no Office Max near them. Realmente hasta la reportera la entrevistadora pone una cara muy escéptica de decir, ¿en serio no pueden tener eso? ¿No pueden tener ni siquiera una máquina de fotocopia? En Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados, ¿no van a tener la capacidad de tener fotocopiadoras? Más bien el asunto de que no quiere que estén obligados a presentar un comprobante electoral es precisamente ese, que no quiere que
pues voten, ¿no? O sea, no quiere que se pueda someter a crítica, que algunas personas podrían estar votando y no estar legalmente capacitadas para hacerlo. Yo creo que va más por ese camino. En otras cosas me siguen llegando notas sobre un satanista, abiertamente satanista, que es el periodista Javier Cabanilles. Ya he refutado su tesis, ¿no? Todas las falsedades que dijo acerca del satanismo. El satanismo es otra cosa. Él presenta un libro titulado precisamente Satanismo y dice que el satanismo es una religión como cualquier otra. Gran error, desde el principio estamos mal. Religión es lo que te religa con Dios, no con el demonio. Este personaje es chistoso porque además dice que el demonio no existe, pero que él es satanista. Que él es satanista, pero que el demonio no existe. Que él es ateo y que por tanto no cree tampoco en Satanás, ni en Dios, ni en nada, pero que él se declara oficialmente como satanista porque es una religión como cualquier otra. Entonces, muy mal, ¿no? Muy mal el libro que está presentando y criticaba muy severamente a otro autor que escribió un libro en el que acusaba de satanismo a la esposa del rey de España, a esta reina consorte, a Leticia. Vamos a ver si puedo conseguir el título del libro. Un libro muy provocativo titulado Leticia, satánica y adúltera, publicado por Enrique de Diego. Yo he pensado si acaso también en un momento el rey de España se podría prestar para hacer una cortina de humo, pero pues a Claudia Sheinbaum le salió muy mal, ¿no? El de estar jugueteando con pedirle que obligar a los reyes de España a que pidan perdón. Por la supuesta conquista, imagínense. Enrique de Diego fue el primer periodista que habló hace 11 años de la relación afectiva entre Jaime del Burgo y Leticia Ortiz Roca Solano, simplemente conocida como la reina Leticia. Tras el mayúsculo escándalo de las revelaciones de Jaime del Burgo sobre la infidelidad de la reina consorte, sale al quite con el libro más escandaloso sobre Leticia, en el que describe su alineamiento desde hace más de una década con el culto a Satanás, practicado por las élites gobernantes del mundo. Con gran acierto resalta la similitud de la actitud de la prensa española en este escándalo y durante toda la pandemia, así lo dice, con una postura unánime en medios de todas las tendencias, la muestra de la farsa del sistema de distopía que nos ha tocado vivir como una guerra espiritual en la que vamos ganando hacia la segura victoria. Oh, pues qué bueno, ¿no? Que vamos ganando. Y es un libro que tiene la portada de Leticia. Por cierto, en un lugar que se ve un tanto extraño, se la tomó con el celular. Este libro lo he querido conseguir, voy a ver si lo puedo conseguir, si lo puedo leer. Dicen que costaría como 149 pesos, más gastos de envío, supongo. Vamos a ver si podemos conseguir al menos un extracto o alguna explicación del autor, ¿no? ¿Por qué escribió una acusación así tan grave? Es un título muy escandaloso: Leticia, satánica y adúltera. Hoy Diego publica en el periódico Rambla Libre Discrepancia, Farmafia y Metamafia Política, y se lo atribuye al difunto David Rockefeller, uno de los hombres más malvados del mundo. Dice: 2020 ha servido para que millones de personas tomaran conciencia de que vivimos en un mundo criminal y decadente. Habla del totalitarismo democrático. Pues sí, como en las naciones democráticas fue donde se aplicó más encerrar a la gente, privarla de sus derechos básicos. La parte positiva ha sido el aumento de la disidencia y la cantidad de información sobre la corrupción histórica y la actual, que nos ha llevado a esta decadencia cada día que se vive peor. Rockefeller, desde su imperio petrolero, junto con el magnate del acero Carnegie, crearon la actual enseñanza universitaria de medicina y la industria farmacéutica, cambiando las reglas de la medicina.
No decimos que todo lo que se haya hecho por la medicina industrializada sea algo negativo, ¿eh? Yo no creo eso, pero sí que cuando nos topamos con gente que quiere decidir qué hay en nuestro cuerpo o nuestro trabajo, y que si no aceptamos no vamos a poder trabajar o no vamos a poder salir, eso es lo grave. Bueno, pues los invito también a seguir a Enrique de Diego en @EnriqueDeDiego con V al final. Si no, después lo dejo ahí también en los comentarios, en el blog, a ver qué hacemos, pero también es recomendable seguirlo. Hay gente muy buena, hay gente que tiene muy buenas ideas en redes sociales, publicaciones independientes, verdaderamente independientes. También quien comparte muy buen material es Mar Mournier. La encuentran en @elhigadotmarita, así, elhigadotmarita. Hoy nos ofrece lo siguiente, nos habla sobre una logia masónica a la que pertenecieron, por ejemplo, los creadores de la muñeca sexualizada Barbie, al Beinay Beirit. Logias masónicas exclusivas para judíos, dice así. Y ahora quiero pasar a hablar de las logias B'nai B'rith. Vamos a ver qué es esto. Las logias B'nai B'rith se pueden considerar como logias paramasónicas en las que solo pueden acceder judíos, ¿vale? Si no eres judío no puedes entrar ahí. He mencionado que son logias paramasónicas. ¿Qué es esto? Pues se consideran logias paramasónicas todas aquellas que tienen ciertos rasgos comunes con la masonería, si bien no son reconocidas oficialmente ni por las grandes logias ni por los grandes orientes. Es decir, tienen algo en común, puede ser la progresión en base a los grados que vas adquiriendo, el acceso, la doctrina que se imparte en las logias, o incluso puede hacer referencia también a que el núcleo duro de los miembros son masones, aunque no todos lo sean, ¿no? Es importante que los fundadores, por ejemplo, o que las figuras más importantes de ahí sean masones, si bien pueden aceptar a personas que no sean masones, ¿no? Esto también lo podemos ver en otras paramasónicas como el CFR, Trilateral Commission, etc. En este caso, las logias B'nai B'rith son paramasónicas, es decir, cumplen esta característica, pero además solamente son para judíos. Importante esto. Y en este sentido hay que destacar que son incluso más elitistas o más exclusivas que la propia masonería, en el sentido de que un judío que sea masón, por ejemplo, puede acceder a B'nai B'rith y además a otras obediencias o a otras órdenes masónicas que no sean exclusivamente para judíos, pero lo contrario no puede pasar. Es decir, un masón que no sea judío nunca va a poder entrar en B'nai B'rith, ¿vale? ¿Y qué relación hay entonces entre B'nai B'rith y la masonería? Pues además de compartir ciertos elementos, como he mencionado, por eso se le considera paramasónica, hay que mencionar que es que fue fundada por masones. O sea, la propia orden de B'nai B'rith fue fundada por masones, si bien, como decía, a día de hoy no pertenezca a la corriente ordinaria de la masonería, ¿no? Ni las grandes logias ni los grandes orientes reconocen a B'nai B'rith como masonería per se. La organización B'nai B'rith fundó la Liga Antidifamación, cuyo objetivo es, según ellos, literalmente, mediante apelación a la razón y la conciencia, y si es necesario a la ley, detener la difamación del pueblo judío. Es decir, es una liga para proteger al pueblo judío. Y según algunos expertos en masonería, como por ejemplo el padre Manuel Guerra, las logias B'nai B'rith tienen una fuerte presencia en Hollywood, ¿vale? Por esa razón vemos tantos directores de cine que son judíos y tantos actores en Hollywood que son judíos, ¿no? Porque tienen mucha presencia allí. Y en ese sentido, volviendo al tema de la Liga Antidifamación y la relación con Hollywood, podemos ver un ejemplo de las acciones de la Liga Antidifamación o de B'nai B'rith en el alegato que hicieron contra Mel Gibson y la película La Pasión de Cristo, porque en La Pasión de Cristo los judíos no salen muy bien parados en su participación en la propia muerte de Jesús y se ofendieron. Y bueno, pues aquí en la propia web de la ADL, es decir, la Liga Antidifamación, aunque está en inglés, pues podemos ver una entrevista que les hicieron en relación a esto, ¿no? También la Liga Antidifamación intentó tumbar, intentó censurar, intentó hacer un boicot comercial brutal contra X, pero Elon Musk se defendió legalmente y creo que frenaron un poco sus intenciones de acabar con la libertad de expresión en X. Que todavía sin tomar la administración de X, estaban acusando que Twitter se había convertido en una organización casi neonazi, era de lo que estaban acusando esas logias. Bueno, yo creo que ya es momento de cerrar con el programa del día de hoy.
No encuentro otros temas más relevantes que estos. Si les apetece, pues podrían revisar también los programas anteriores. Hubo cosas muy importantes que se dijeron también en los días pasados. Como siempre, pues bueno, gracias por escucharme, gracias también por sus aportaciones, por sus ayudas, por sus comentarios, por difundir el programa. Procuro que sea ameno para todos, procuro que esté abierto para todos, pero hay algunos temas que obviamente que escandalizan un poco. Cerramos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufren una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte y sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.